Mentes Brillantes al Aire, con la doctora Magali Ramírez Quesada, psicóloga. Un espacio de tertulia que tiene como único fin ayudarle a construir una mente sana. Lunes de 9 a 10 de la mañana, aquí en Radio Alajuela, la radio de los alajuelenses. Hola, hola, un placer estar un lunes más con ustedes, darle infinitas gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos levantarnos, respirar, sencillamente vivir. Hoy tengo un tema que quiero compartir. Hoy no tengo invitados, hoy quise dejarme el espacio para que la tertulia la hagamos entre ustedes y yo. Voy a darle los teléfonos, me gustaría escuchar las experiencias, comentarios, sugerencias sobre este tema. Es 2430-9192, 2430-9093 y 905-430-9145. A grandes rasgos, podemos decir, si tiene hijos, sobrinos, nietos, que consideran que son inquietos, que se mueven mucho en el asiento, que corren y saltan en situaciones inapropiadas, que hablan, como decimos nosotros, hasta por los codos, no atiende a detalles, comete muchos errores. Podríamos decir también que tiene dificultad para mantener la atención, o la famosa sordera ficticia. Pues yo creo que entonces le interesa escuchar este tema y compartirlo con nosotros. Estoy hablando de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto fue un tema que lo sugirió una seguidora de nuestra página de Mentes Brillantes en Facebook, que ella nos pedía orientación como padres, como que le diéramos algunos tips para tratar en la medida de lo posible no terminar cuando se regañan gritos y pleitos con los hijos. Pues entonces me quedé pensando sobre eso y quise hacer una pequeña escuela, ¿verdad? Para ustedes, para que comprendamos qué es déficit atencional. Y esto lo hago porque como psicóloga y que trabajo en esta área he podido verificar por mí misma que hay muchos conceptos, muchos mitos, mucha mala información sobre el tema. Se habla, todos decimos conocer qué es déficit atencional, hasta tenemos la osadía de etiquetar a hijos y demás, pero realmente no tenemos información tal vez verídica sobre esto. Entonces hoy quiero tomarme el día y el tiempo para que hablemos sobre déficit atencional. Como les digo una vez más, quiero abrir los teléfonos, las llamadas van a salir al aire si se dieran, para que entre todos construyamos y tertuliemos el tema, ¿verdad? Y al fin pues logremos el fin el propósito de este espacio, que es ayudarle a construir una mente más sana. En cuanto había quedado pendiente un sorteo, ¿verdad? La vez pasada habíamos sacado a una ganadora que era Elizabeth León. Yo ya me contacté con ella y tengo uno que era una actividad por lo que era la página de Facebook. Tengo la ganadora, que acá tengo a María Fernanda testigo, ella fue la que sacó el numerito, es María Eugenia Gamboa Vega. Yo me voy a estar contactando con ella para ver cómo hacemos la entrega del certificado del espacio sobre el seminario de medicina china que estuvimos trabajando la semana pasada. Pues sin más, nos adentramos a lo que es el trastorno por déficit atencional. Quiero primero rescatar lo que es cómo se diferencia cuando hablamos de síndrome y cuando hablamos de trastorno, ¿verdad? Porque a veces confundimos esos términos. Cuando se habla de síndrome es porque estamos haciendo énfasis o referencia a un conjunto de síntomas de diferentes, que podrían ser compartidas por diferentes enfermedades o padecimientos. Cuando hablamos de trastorno propiamente, estamos hablando ya de una alteración leve dentro de lo que es la salud. Eso es la diferencia entre lo que es síndrome y es trastorno. O sea, trastorno hace más referencia a la alteración propiamente del organismo, ¿verdad? A nivel biológico. Ok, tenemos la primera llamada, vamos a escuchar. Aló, buen día. Aló, sí, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿quién habla? Qué bueno, habla doña Zaira. Yajaira. Zaira. Zaira. Sí, vea, Ok. la preguntita mía es esta, vea, yo tengo 2 nietos que son demasiado inquietos y tienen mucho problemita de aprendizaje. Hay uno que, bueno, los dos les cuesta mucho aprender porque son muy distraídos, muy fogosos. Correcto. Y la mamá
y por más que les llama la atención, les ofrece faja y de todo, no hay manera. Ellos son muy inquietos y hay uno de ellos que es demasiado inteligente en otras cosas, ¿verdad? Ujú. Y entonces yo quería saber por qué este chiquito tiene un problemita, que él, digamos, es muy activo en ver películas, que fábulas, que todo, que juego de estar pateando bola, estar corriendo, estar trepando, estar brincando, estar tocando, todo eso. Ajá. Y en cuestión de aprender, difícilmente va. Lo que es en el kinder, bueno, ese está en el kinder, el otro está en la escuela. El otro de ya él se aprende todo, Ajá. pero al ratito se le olvidó. Ok. Pero es otro que le gusta mucho correr y jugar bola, brincar, reírse, contar chistes, de todo. Ese está en segundo grado. Viera que los dos tienen ese problemita. Ok. Bueno, doña Zaida, vamos a seguir dándole forma. Y sí, aquí hay que tener cuidado y es uno de los propósitos que traigo de fondo en este tema. ¿Qué es? Que los términos o la manera en que evaluamos a nuestros hijos a veces es muy subjetivo, porque no es lo mismo inquieto para mí que inquieto para el vecino, ¿verdad? Tal vez yo si aguanto tengo más, un nivel más alto de aguantar la inquietud, el que estén hablando, el que me brinquen por encima, el que me jalen, pero puede ser que el vecino no, ¿verdad? Que el vecino sí tenga menos tolerancia. Entonces, como son puntos muy subjetivos, que la subjetividad es que yo le pongo el contenido, ¿verdad? Y el límite a ese sentimiento o a ese pensamiento, ahí es donde yo sí les pido que tengamos ese juicio, ¿verdad? Ese cuidado. Como decía doña Zaida, esa es una característica, más no podemos decir que los niños tengan déficit atencional, algo es esa salvedad, porque para eso necesitamos un diagnóstico y un estudio con un profesional a cargo. Pero sí, justamente ella mencionó algo que lo comparten cuando existe ese trastorno, que es dificultad en el área de aprendizaje, porque justamente como para que se dé de manera saludable y adecuada lo que es el aprendizaje, no logran tener el nivel de atención adecuado. Entonces ahí es donde usted dice, qué extraño, pero mira, en todas las áreas juega, entiende, ve las películas, los juegos, habla, lo comprende súper bien, pero lo que es el estudio no se le pega. Y ahí acuérdese también que cuando hablamos del proceso educacional, también hay un factor inmerso, que es la motivación y automotivación. Entonces ahí es donde empieza a interferir. Pero doña Zaida, a grandes rasgos le digo, si hay cuestionamiento, si hay duda o hay sospecha, pues lo ideal es hacer de una vez contacto con algún profesional que le dé una guía, y más que se está hablando que ya hay problemas dentro del proceso de enseñanza. Entonces no esperar a que el niño pierda un año, ¿verdad? Que tenga que repetir o que venga con notas muy bajas y eso le genere más conflicto, porque estaríamos haciendo que el niño pase por un proceso pues que no es el más recomendado. Si hay sospechas, buscar ayuda. Bueno, entonces decíamos, déficit atencional, según la Organización Mundial de la Salud, ya está reconocida como un trastorno dentro de lo que es el DSM-5. Ese es un manual que trabajan los psiquiatras y trabajamos nosotros los psicólogos, que es la categorización de trastornos, y esos ahí vienen los síntomas, los criterios que tiene que cumplir para que se hable ya de que existe un trastorno. Cuando hablamos de déficit de atención, encontramos 3 tipos de manifestaciones, que es el de rendimiento de atención inadecuado, que se llama inatención, o sea, no logramos que el niño asuma o tenga el nivel de atención adecuado, y es ahí donde decimos, mira, es que pasó una mosca y se fue con la mosca, ¿verdad? Cualquier cosa lo distrae. Encontramos lo que es dificultades en regular el nivel de actividad, que aquí estamos hablando de hiperactividad. Igual, aquí es donde hay que tener cuidado por lo que les decía anteriormente, el nivel de tolerancia. La hiperactividad, yo le digo a los padres cuando llegan a buscar ayuda, yo le digo, vea, un niño con hiperactividad usted lo nota, porque en serio, o sea, no se quedó quedito. Él se sube a la silla, a la mesa, le dio vuelta, ya usted lo vio tirado en el piso, tocando las patas de la silla, o sea, es algo que no tienen control. Entonces, sí es
muy evidente, no es lo que yo considero, es que es hiperactivo porque mira, yo lo pongo a hacer una tarea X y no se queda quedito, cuando lo veo está en el baño, cuando lo veo fui a la cocina, no, pero ahí podemos estar hablando de que lo que no hay es motivación, entonces él lo que anda es evitando hacer la tarea que usted le puso, pero no necesariamente es que sea un niño con déficit atencional y lo que es hiperactividad. Ahora, encontramos la tercera manifestación, que es dificultades en el control de impulsos, que entonces estamos hablando que es déficit de atención con impulsividad. Aquí hago una referencia de que normalmente lo que es hiperactividad e impulsividad casi siempre se dan juntos. El de la manifestación de inatención, ese sí podemos encontrar aislado esa manifestación. El niño que solo tenga ese problema, ¿verdad? Que no logra concentrarse, pero no necesariamente es hiperactivo e impulsivo. Lo que sí es que cuando hablamos de un hiperactivo, casi siempre, para no decir siempre, va a estar la manifestación de impulsividad. Y cuando hacemos referencia o encontramos una categorización de déficit atencional de impulsividad, no necesariamente es hiperactivo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo podría ser un niño que sencillamente no tiene control de impulsos, ¿verdad? Pero no necesariamente es hiperactivo. El único que cuando hablamos de hiperactividad, ese es el que casi siempre viene acompañado de impulsividad. Eso en términos grandes de lo que es déficit atencional y sus diferentes manifestaciones. Ahora bien, ¿qué es el trastorno déficit atencional? Hablamos que es un trastorno neurobiológico innato. ¿Qué quiere decir? O sea, lo traemos. Eso no se contagió como una gripe, eso no fue que la mamá le dio, lo castigó mucho y ya le... No, eso es biológico, o sea, lo traemos. Y viene con una gran carga genética. Pero cuando hablamos de genética, o sea, de herencia, sí les hago el énfasis, eso es cuando el papá, la mamá o una tía padeció justamente déficit atencional. No es de que si mi prima o un familiar tiene tiene autismo o Asperger o es con el síndrome de Down, no, sencillamente tiene que haberse dado ya este trastorno, déficit atencional. Entonces ahí sí podría ir una carga genética importante. De lo contrario, sencillamente estaríamos hablando de un factor biológico, de una alteración neurológica. Hago el énfasis cuando hablamos de trastorno. Igual se lo explico así a los padres de familia, estamos hablando como cuando usted va al médico y le dicen es diabética o usted tiene hipertensión, es algo que ya, o sea, no se quita, ya nosotros tenemos que aprender a vivir con eso, porque a veces tienen la noción de que es como una enfermedad y que con el medicamento y por un tiempo definido ya deja de padecerse, y no. O viceversa, hay casos que ahora vamos a llegar a eso, que se necesita medicamento farmacológico. Y para ese tema del medicamento hay mucho estigma. Entonces hay padres que de entrada dicen, uy, no, es que yo no quiero que lo mediquen porque esto y lo otro. Y yo ahí les explico, o sea, no todos los casos va a haber medicamento, pero si ya lo hay, si el neurodesarrollista ya lo asignó, es porque es necesario. Ahora, entonces el padre me dice, no, pero es que si yo mejor no se lo doy, yo les digo, no, eso es como que usted no le dé el medicamento a un diabético, o sea, va a tener las crisis, va a tener, ¿verdad?, conflicto. Entonces, hablamos de trastorno, hablamos de algo ya, una característica propia. No se quita, no es como una gripe, ya es permanente. Tenemos lo que nos toca a nosotros es aprender cómo es ese mundo de ese niño, cuáles son las características y con eso entonces nosotros empezar a acoplarnos. Ahora, síntomas o manifestaciones, que eso me preguntan también, que se mantienen, que se ven. Estamos hablando, bueno, ya les dije las tres, ¿verdad? Inatención, hiperactividad e impulsividad, pero podemos hablar de que se encuentran algunos manifestaciones o síntomas secundarios que podríamos observar. Les menciono rápidamente, estamos hablando de lo que es comportamiento temerario, que es que el niño no mide el peligro. Entonces son esos niños que usted dice, bueno, mira, se subió en el techo de un edificio de 2 pisos y él nunca pensó en que si se cae, no. Eso es lo que es comportamiento temerario. Encontramos también lo que es déficit en la distribución del esfuerzo motivacional.
Ahí es donde encontramos al padre que dice, mira, es que yo ya no sé qué ofrecerle, no hay objeto, no hay palabra, no hay nada que lo motive, porque tienen dificultades en encontrar esos refuerzos que le motiven. Encontramos también como síntoma secundario lo que es la dificultad para seguir comportamientos reglados, o sea, no siguen instrucciones. Usted le dice, mira, recoge sus zapatos y los lleva al closet, y más bien saca otros y los pone a la par, ¿verdad? Es como una necesidad de estar retando, de aquí quién manda. Y aquí aclaro, no lo hacen con dolo, no lo hacen con intención es ya una impulsividad, estamos hablando, es algo, una alteración ya propia de ellos. Eso hay que tener claro cuando se trabaja con esos tipos de problemas y de trastornos, porque a veces la frustración que se genera en los padres es frustrante también para los hijos, porque eso va teñido de agresividad, ¿verdad? De agresión, ya sea psicológica, verbal, física, por el nivel de impotencia, porque a veces percibimos de que el niño lo está haciendo para retarme y lo tomamos como un tema ya personal, como es a mí, es que hay un conflicto conmigo, que soy la mamá o el papá, y no, sencillamente es una característica de su trastorno. Encontramos también como síntoma secundario lo que es la agresividad, niños que constantemente tienen conflictos, que no saben llevar a un buen término una discusión con compañeros, con amiguitos, y son de los que sácatas, ¿verdad? Le anda dando todo el mundo porque no tiene ese nivel de tolerancia. Lo que es déficit de regulación del tono emocional, son niños que les cuesta identificarse si están tristes, si están contentos, si están irritados, no tienen esa noción que tal vez la podríamos tener usted y yo, que no padecemos ese trastorno. Encontramos también dificultad de habilidades interpersonales y sociales, o sea, son niños que normalmente tienen problemas de socialización, y de ahí es donde radica, ¿verdad?, lo que les estaba mencionando antes, ¿verdad? Llevan a un término conflictivo las desavenencias que se puedan dar entre ellos como pares. Entonces siempre va a haber, va a estar inmerso la agresividad, los golpes, los gritos, las peleas y discusiones fuertes. Tenemos también dificultades en el rendimiento académico, que era lo que le decía doña Zaida. Es una de las características secundarias que se podrían dar dentro de lo que es déficit atencional. Las dispraxias, que son alteraciones ligeras dentro de lo que es la motora fina y motora gruesa. Y déficits en lo que es el lenguaje confrontativo. No saben, esto va ligado a lo que les decía, no saben discutir, no saben mantener una conversación, son muy impulsivos, te cambian de tema constantemente, tal vez en una línea en la que usted está llevando una conversación, de pronto está pensando en el perrito y en la abuela que está al otro lado, ¿verdad?, de la ciudad. Y tienen lo que es alteración también normalmente en hablar, son muy hablantines, lo que conocemos nosotros como hablantines. Ok, ahora podríamos decir, bueno, ¿qué tan común es tan frecuente es este trastorno? Así a grandes rasgos les puedo decir que entre un 3 a un 7% de los niños en edad escolar pueden estar padeciendo lo que es el trastorno de déficit atencional. Estamos hablando que es un 30 a un 50% de las consultas psicológicas vienen con el trasfondo de lo que es el trastorno de déficit atencional. ¿Qué más les podría decir por el momento? Ok, hay en este tema, como les digo, hay muchos mitos, hay muchos mala información, que es lo que yo quiero rescatar este día, ¿verdad? De que nosotros purifiquemos la información que manejamos sobre el trastorno de déficit atencional. Encontramos de que cuando se habla de un diagnóstico, lo que se recomienda es la búsqueda, ¿verdad?, de un profesional calificado. Cuando hablamos de un profesional calificado es que ojalá ya tenga experiencia en el tema, que ya haya conocido personalmente lo que es el trastorno. Ojalá que ya no lo hayan recomendado y porque la recomendación pues haya sido un trabajo gratificante. Aquí también hago la aseveración, no, el padre tiene que tratar y buscar para descartar, no ir para confirmar o para que le digan, mira, tu hijo sí tiene déficit atencional y eso era lo que quería y listo, para justificar tal vez los malos hábitos que tenía el niño. Aquí pues la intención del diagnóstico es o descartar o bien, bueno,
que el profesional me hable, me explique qué es lo que tiene el niño, qué es el trastorno, qué características está emitiendo mi hijo, cómo puedo sobrellevar, cómo puedo llevar una buena relación y cómo lo puedo comprender. Esa es la intención de lo que es el diagnóstico. Ahora bien, edades normalmente se recomienda que a los 4 años ya se hace la primera observación, porque actualmente ya a los 4 años los hijos están en una guardería, un prekinder. Entonces, cuando el hijo hace el ingreso a la etapa escolar o ya propiamente formal, háblese de kinder o escuela, ahí es donde se empiezan a aflorar o a acentuar ya ese tipo de manifestaciones y de síntomas. Entonces es el maestro el que tiene el segundo, porque la primera observación está por los padres somos los que decimos que mira, no es como que no está tan quieto, es muy impulsivo. El padre es el primero que hace la evaluación, la primera hipótesis. Viene el docente y es el que rectifica, ya él va registrando por su manera de trabajar, ¿verdad? Y los requisitos que se proponen, ellos tienen que llevar una bitácora, un registro, entonces ahí es donde va quedando plasmado y se va quedando registrado y se es más podríamos decir, más objetivo, que entonces ya el docente manda a llamar a los padres de familia y le dice, bueno, tengo esta situación con Juanito, ¿verdad? No respeta, no sigue instrucciones, constantemente se levanta, por más que se le llame la atención, se sale del aula, pelea, tiene dificultades para compartir con sus compañeros. Entonces ya estamos hablando de la segunda observación sobre el comportamiento del pequeño. Ahí es donde se recomienda, pues entonces buscar a un profesional en el tema para que él haga el diagnóstico. Estamos hablando entonces, como le digo, a los 4 años ya se empieza a acentuar, ya podemos poner atención. Del primero o de los 0 añitos a los 3 años no es recomendable, no porque no se dé el trastorno, sino que por la etapa infantil propiamente de desarrollo de ellos, ¿verdad? Que están en la etapa de descubrimiento, de aprender, y a veces el niño pasa por podríamos decir, una semejanza de hiperactividad, de déficit atencional, pero no es por trastorno, sino sencillamente por la etapa de desarrollo en el que se encuentra. Entonces, por eso yo les digo, no es recomendable tan pequeños llevarlos a evaluar. Aparte, no han adquirido la cantidad de habilidades sociales y de aprendizaje necesarias como para llevar a buen término un diagnóstico. Eso lo hago porque una vez, lo menciono, una vez recibí una llamada de una señora que quería que diagnosticara a su hija de 8 meses. Imagínense, no camina, no habla, y ya hay sospechas. Entonces a veces, por eso les digo, a veces es a veces es el padre de familia el que tiene el conflicto de tolerancia, ¿verdad? De bajo nivel de tolerancia. Entonces somos nosotros los que andamos buscando como la justificación de por qué yo no aguanto a mi hijo, por qué yo tengo tanto conflicto con mi hijo, por qué me molesta esto, y entonces buscamos inadecuadamente a que sea que etiqueten a mi hijo para yo decir, ok, pero es que es mi hijo el que tiene el problema y no soy yo, y eso viendo nosotros el trastorno como si fuera un problema, cuando no, sencillamente son características diferentes. Entonces, les digo, 4 años más o menos ya se empiezan a acentuar las sospechas, y lo ideal, estamos hablando que es entre los 5 y los 7 años, o sea, estamos hablando de cuando hacen ingreso al primer ciclo, lo que es primero y segundo grado. Aquí es recomendable esa edad para lo que es un diagnóstico, porque bueno, ya tiene lo que les mencioné, habilidades sociales, habilidades educacionales, como para llevar a un buen término el diagnóstico. Ahora, cuando hablamos de un trastorno de déficit atencional, ya estamos hablando académicamente de lo que es adecuación curricular, porque de otra manera no vamos a lograr que el niño sobrelleve el proceso de enseñanza a buen término. Entonces, también para efectos de adecuaciones, para efecto de un buen rendimiento académico, por eso es recomendable en primero y segundo, porque entonces se hace la evaluación, se ejemplifica, se extraen las características del niño y se procede a adecuar todo lo necesario para que el niño tenga un buen rendimiento académico, y por lo tanto no
aumentar su nivel de frustración, ¿verdad? Porque ya para un niño que tenga padecimiento de trastorno de déficit atencional, ya por sí solo, como es un etiquetamiento negativo que se le da socialmente, pues ya ellos con solo eso ya tienen un nivel de frustración que lo tienen que sobrellevar y manejar. Entonces, cuando no les ayudamos en el proceso educacional, pues obviamente ese nivel va a aumentar y no es favorecedor. Vamos a ir a un corte y regresamos con déficit atencional. Mentes Brillantes, ubicado en Los Adobes. Servicios: terapia psicológica, niños, adolescentes, adultos, individual, pareja y familia. Diagnósticos clínicos educativos para descartar problemas de aprendizaje. Intervención conductual de campo, corrección de conductas desadaptativas. Examen para aportación de armas. Programa continuo de estimulación cognitiva que ayuda a ejercitar la mente en niños, adolescentes y adulto mayor. Servicio a domicilio, teléfono 8315-2111, correo electrónico mramirezq@psicologiacr.com. En Grupo Mutual estamos de 40 aniversario y para celebrarlo le tenemos los días de promoción. ¿Y promoción en qué? En nuestros créditos, con trámites en 10 días y atractivas tasas de interés. ¡Uy, para cumplir todos los proyectos que tenemos! ¡Claro! Visite las oficinas de Grupo Mutual en todo el país o consulte nuestro Facebook y pregunte por los créditos de vivienda, personales y capital de trabajo, refundición de deudas, multisoluciones y el nuevo bono diferido Vivienda Clase Media. Aproveche los días de promoción de Grupo Mutual. Los especialistas en vivienda. Aplican restricciones. En el campo, en la ciudad, en la playa, en la montaña. Anúnciese en radio, el medio más directo y efectivo para dar a conocer la calidad y beneficios de sus productos o servicios a miles de personas en cualquier momento y en donde quiera que se encuentren. ¿Ha pensado últimamente en aumentar las ganancias de su empresa o negocio? Anúnciese en radio. Contacte a esta su emisora favorita o a su agencia de publicidad. La radio no solo pega éxitos, también pega negocios. Péguela con la radio. Péguela con la radio. En el baño, en el paseo, en la calle. Radio Alajuela te ofrece novedosos paquetes publicitarios. Infórmate al 2440-9344. El alcoholismo es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, progresiva, incurable y mortal. Alcohólicos Anónimos le recuerda: si necesita ayuda e información sobre esta problemática, comuníquese con Alcohólicos Anónimos al teléfono 2430-0662, Comité de Área, Comité de Información Pública 2441-9525, Alcohólicos Anónimos. Centro Educativo Instituto Científico San Marcos, ubicados en Desamparados de Alajuela, carretera al Niño con Cariño. Desde 1998 forjando una buena educación. Impartimos niveles de primaria y secundaria, entre otros servicios. Transportes de estudiantes, soda comedor, accesibilidad a la aplicación de adecuaciones curriculares cuando se amerite. Las tareas y trabajos extra clases se realizan en el centro educativo. Psicóloga de planta. Horario de 7:30 a 2 de la tarde. Centro Educativo Instituto Científico San Marcos. Más información al 2440-0185. Bueno, regresamos con el tema de déficit atencional. Quería mencionar algo que estaba hablando aquí tras bambalinas con María Fernanda, el hecho de la importancia del diagnóstico. No es tanto para llevar y etiquetar a mi hijo y ya saber que tiene déficit atencional y listo, sino es por lo que conlleva un diagnóstico, ya usted saber qué es lo que tiene su hijo. Y aquí María Fernanda me explicaba, si es cierto, o sea, ese tipo de niños normalmente no son aceptados. ¿Por qué? Porque socialmente y más en la actualidad, como venimos en un trajín, ¿verdad? De corre y no paramos ni siquiera para nuestra propia salud, mucho menos para los demás. Entonces nosotros manejamos una baja tolerancia para ese tipo de casos y hablo perfectamente de docentes propiamente, de padres de familia, de familia, de ese tipo de niños que tienen ese trastorno. Entonces ellos como niños empiezan a sentir un rechazo social, ¿verdad? No encajo en la clase, no encajo en mi casa, tengo conflictos con mis padres, mis propios abuelos no me llevan a pasear porque no me logran ni manejar. Entonces imagínense en el nivel de frustración que puede ir sintiendo ese niño y el conflicto emocional que se le va haciendo. Por eso es la importancia del diagnóstico. Porque una vez que el diagnóstico es emitido,
ya el profesional a cargo que está llevando ese proceso tiene la obligación de explicarle al padre de familia en qué consiste, qué es lo que está padeciendo su hijo, en qué consiste, y darle una gama de herramientas para que la familia inmediata ponga en práctica para mejorar la relación con ese niño, tanto personal, ¿verdad?, y emocional, como para también facilitarle, como les decía anteriormente, lo que es el proceso educativo. A veces hay procesos, y me ha tocado a mí, que hay que llevar de la mano también al docente. A veces hay que ayudarle al docente de cómo trabajar con este tipo de niños, cómo se maneja, cómo se le hacen las adecuaciones. Esto porque yo les digo, a veces ese niño, bueno, el trastorno de déficit atencional tiene una característica: el niño es muy inteligente, es muy capaz. Por eso usted siempre escucha al padre de familia que dice, pero es que vea, él no se comporta, no esto y no lo otro, pero es que vieras qué inteligente que es. O sea, se asombran de que esa mezcla de que no tiene control de sus impulsos, ¿verdad?, de sus pensamientos, de sus conductas, pero a la vez es muy inteligente, como que no logran asimilar esas dos cualidades. Pero entonces esto, cuando estamos en el proceso de educación, es un factor que le desfavorece al niño, porque la niña no sabe cómo manejar si ese niño ya sabe leer, ya sabe escribir, ya sabe hacer las ecuaciones simples de matemática. Entonces, mientras yo le estoy explicando a un niño que viene al ritmo normal en el proceso educacional, a la vez tengo un niño que no tiene control de sus conductas, de sus impulsos, y tras de eso no le interesa poner atención porque ya todo eso lo sé. Entonces, por eso justamente es importante siempre contar con la ayuda de un profesional, de una orientación profesional. Tenemos una llamada al aire. ¿Aló? 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 Sí, buenas, ¿con quién hablo? ¿Con Patricia? Patricia. Señora. Ah, mucho gusto, Patricia, la escucho. Tengo un niño de 7 años que él está diagnosticado ya por el Hospital de Niños con un déficit atencional. Ha habido un poco de problemas, pero más que todo ha sido en el área de español. En el resto de las materias va excelentemente bien. El problema ha sido de español. Él tiene todos los síntomas prácticamente que usted ha dado. El problema ha sido ahora que la maestra no sabe cómo tratarlo a él en la escuela, cómo ponerlo a trabajar o cómo darle adecuación. Me dijo que ellas no dan en las escuelas públicas, solamente para la hora de los exámenes, que le dan un poco más de tiempo. Ah, ok. No sé en qué me puede aconsejar para poder hablar con ella o un consejo, cómo poderlos trabajar a uno también en la casa para ayudarlos. Correcto, doña Patricia. Ok, gracias por su participación. Doña Patricia, lo que usted dice es ciertísimo. Normalmente el niño con trastorno de este tipo, de déficit atencional, no se refleja en todas las áreas académicas cuando ya están en ese proceso. O sea, no va a ser un niño que viene en matemáticas, ciencias, estudios sociales. No. Normalmente son una o dos de las materias que le ocasionan conflicto. Y normalmente son, acuérdese que las 4 materias básicas se separan en lo que es memoria y lo que es práctica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de memoria, estamos hablando de estudios sociales y de ciencias, correcto. Y español y matemática, que verdad que es aprender a hacer oraciones y todo eso que es de práctica igual, y lo que es matemática, que es práctica. Entonces, normalmente el niño que tiene problemas en español lo va a tener en español va a tener también problemas en matemáticas, y el de sociales va a tener en ciencias. Igual, no es que va a venir las dos con las 2 materias raspando o rojas, no, a veces se inclinan a una. Como usted me está diciendo, su hijo tiene un déficit más que todo en el área en la materia de español. Ok, ahora usted me dice, la escuela en la que asiste no tiene adecuaciones curriculares. Bueno, va a ser una bomba lo que le voy a decir. Sí tiene que tener, porque las adecuaciones curriculares no es una opción. El niño tiene el derecho. Vea que está legislado por la ley 7600, que es lo que es la ley de lo que es la discapacidad, ¿verdad? Entonces ahí viene establecido lo que son adecuaciones curriculares. Lo que pasa
es que cuando estamos inmersos en un proceso de estos, normalmente el padre de familia no está tan empapado a nivel, digamos, constitucional o de la ley o los derechos de su hijo. Entonces se va nada más a lo que va escuchando, ¿verdad? En la ayuda que le pueda dar el docente, en la ayuda que le dé el director, pero dejan esa parte de ir a la ley, a leérsela, a ver cuáles son los derechos que tiene mi hijo, cuáles son las obligaciones que tiene él también y tengo yo como padre de familia. Entonces, como le digo, adecuaciones curriculares no es una opción, no es si ellas se lo quieren dar, se la tienen que dar, porque es un derecho. Ahora bien, se supone, porque usted a lo que logré escuchar, si hay un diagnóstico de por medio, ya su hijo fue diagnosticado. Entonces, lo ideal es, no sé qué tanto el profesional le explicó en qué consistía, le dio ese paquete de herramientas para que usted logre sobrellevar y entender el proceso en el que está su hijo. Y a la vez también, a veces uno le dice al padre de familia, bueno, ¿quiere que le acompañe o no quiere que le acompañe en el proceso educativo? Porque eso es opcional, ¿verdad? Porque igualmente tiene su costo, su tiempo, todo. Pero a veces hay padres de familia que sí lo requieren porque como padres de familia no son escuchados, entre comillas, ¿verdad? O no saben cómo hacer las directrices en la escuela. Entonces el mismo profesional se encarga de visitar la escuela, de reunirse con los docentes, de explicarles cuál fue el diagnóstico final, ¿verdad? La interpretación diagnóstica y cómo se va a proceder a trabajar con el niño. No es que lo impone, porque no tenemos esa facultad de imponer todavía, está ahí en trámite en la Asamblea Legislativa, pero sí tenemos la facultad de sugerir y el docente está en la obligación de escucharnos y velar por el bienestar del niño. O sea, si esa sugerencia va a favor de lo que es la integridad y el proceso educativo del niño, pues no hay por qué decir no, ¿verdad? O sea, no lo voy a seguir. Ahí entra un factor importante, la disponibilidad, la empatía, la solidaridad del sistema educativo en el que está inmerso su hijo. Entonces, eso es una de las recomendaciones que se hace y justamente traía. Cuando buscan al profesional que vaya a diagnosticar a su hijo, indague, averigüe cuál ha sido su trayectoria, si ha sido recomendado, qué tanto ha trabajado en esta área, porque eso obviamente le va a ayudar a usted. Y lo otro es, busque una institución. Si la institución en la que está actualmente no es la ideal, no le favorece a su hijo, pero llámese favorecer no de que le vaya a regalar notas, sino que le ayude a adecuar todo el proceso educativo en pro de que él aprenda, pues entonces ahí sí es recomendable buscar otra institución, porque no te vas a poner a pelear con la dirección y con el sistema, el grupo docente, porque eso no va a lograr, no va a caminar, eso se va a enfrascar ahí en un puro pleito y en una guerra de poder. Entonces, si no hay apertura del sistema educativo para mejorar el contexto del niño, pues ahí yo les digo, mejor no hagamos esta guerra y buscamos una escuela que sí esté anuente a escuchar y a trabajar en pro del niño, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, doña Patricia, igual, si se siente muy desorientada, si definitivamente no logra canalizar las energías para ayudar a su hijo, sí le recomiendo igual, busca un profesional. Igualmente hay mucha literatura ahora al respecto de déficit atencional, porque vea ahora lo que les decía, el porcentaje de padecimiento es muy alto. Antes, eso es algo que también a veces lo escucho, que me dicen los padres de familia, qué raro, antes nada de esto se daba, ¿verdad? Uno iba a la escuela y ahí iba y pasó y llegó a ser lo que es. Lo que pasa, yo les digo, antes había unas características diferentes socialmente. Entonces, el tipo de persona que padece esto tenía para subirse durante la tarde a los árboles, cruzar el río, jugar fútbol, ir a básquet, jugar quedó, escondido. O sea, había cualquier cantidad de actividades donde podía canalizar las energías. Ahora los niños no tienen estas características. Los niños normalmente salen a las 7 de la mañana para la escuela, si es que es un colegio diurno y de mañana,
matutino, entonces a las 2 de la tarde vienen para la casa a ver tele, a jugar play, a estar en la casa esperando que sus padres regresen, en la noche a apagar todo y a dormir y a seguir la misma rutina, porque no nos encontramos en la libertad y con la seguridad de decir a nuestros hijos, mira, vaya a andar en bici, vaya juegue, vaya acá. Estamos en una época donde pues tenemos muchas inseguridades nosotros como adultos, por lo tanto se lo transferimos a nuestros hijos. Entonces sí, este tipo de cualidades, de este tipo de trastornos se enfatizaron actualmente. Ahora por eso es que los vemos más frecuente, los sentimos más frecuente, porque el contexto en el que se desenvuelven no es el mismo. Entonces no hay cómo disimular que yo tengo esta impulsividad, que tengo esta hiperactividad. Entonces, lamentablemente, ahora, como le digo, lo sentimos más. Voy a hablar de unos cuantos consejos para los padres de familia y con esto me voy. Una vez más, invitarlos a que participen, si tienen dudas, alguna experiencia, pues me gustaría escucharlos. 2430-9192, 2430-9093 o 905-430-9145. Realmente este espacio es para ustedes y justamente quise no traer invitados y que hiciéramos la tertulia entre ustedes y yo. Entonces quedan teléfonos disponibles para escucharlos. Me voy a dedicar pues a hablar de los consejos para padres de familia que están enfrentando un tipo de niño con trastorno y déficit atencional, y que enfrentando me refiero a que hasta ahorita se están dando cuenta, hasta ahorita están contando con un diagnóstico o hasta ahorita están teniendo las sospechas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar o cómo convivir con un niño con déficit atencional? Bueno, el primero es confirmar el diagnóstico, esas sospechas, ¿verdad? Busca ese profesional adecuado, altamente capacitado, que te pueda guiar en ese proceso y ya sea afirmar o descartar la existencia del trastorno de déficit atencional. Obtenga una devolución diagnóstica específica, exíjale a ese profesional que le hable, que la lleve de la mano o que lo lleve, porque el proceso es de los padres también, de los dos, que lo lleve por las características y cualidades que posee su hijo, que le hable de cuáles son las áreas a potencializar. No los enfaticemos en lo negativo, en lo que carece, sino más bien en lo que posee, de dónde me puedo yo aferrar para potencializar a mi hijo y minimizar lo que es propiamente el trastorno. Inicie, ¿verdad?, un tratamiento con profesionales. Usted asegúrese que tenga la debida formación al respecto de lo que es el trastorno de déficit atencional. Cuando hablamos de un diagnóstico de déficit atencional, también les digo, y se los digo porque me ha llegado, un diagnóstico de déficit atencional no se hace en un día. Eso es imposible. O sea, es como que usted me diga, mira, yo padezco de azúcar y con solo que fui al doctor a una cita a mí me diagnosticaron ya con... No, o sea, eso es imposible. Yo siempre les digo, cuando me preguntan, ¿pero cuántas cantidades? Yo les digo, a como yo trabajo, a como yo sé y el conocimiento que tengo, no puede bajar de 6 sesiones un diagnóstico de déficit atencional. Y se los explico brevemente por qué. Recordemos de que cuando se habla de un diagnóstico es algo que es científicamente comprobado. O sea, yo tengo que haber pasado, reevaluado, indagado, entrevistado, cualquier cantidad, porque lo que yo voy a hacer es un diagnóstico. O sea, yo no le voy a decir a usted, mira, usted es alegre y usted es muy carismática. No, yo le voy a poner un etiquetamiento que la va a acompañar el resto de su vida. Por lo tanto, yo tengo que ser objetiva en ese diagnóstico y estar 100% segura de que ese diagnóstico está acertado. Entonces, un diagnóstico está constituido por entrevistas a la institución académica, entrevista con los padres de familia y algunos familiares altamente significativos en el proceso de crianza del niño. Están las sesiones propiamente con el niño donde se le pasa diversidad de test para justamente buscar ese tipo de resultados. Lo ideal es no siempre enfocarnos en lo que es la alteración neurológica. Normalmente un diagnóstico tiene que venir reflejado cómo está el área psicológica, emocional, biológica, ¿verdad?, cognitiva. Tiene que ser integral ese diagnóstico. Entonces,
Y por eso les digo, o sea, y no es una o dos test, porque normalmente los test, o sea, yo si le hago un test de depresión, yo tengo que usualmente pasarle otro para confirmar que si ese test a mí me dio positivo, estar segura de que con el segundo test me lo volvió a confirmar, o sea, sí hay presencia de depresión. Eso es lo que socialmente decimos, no se quede solo con un punto de vista, busque varios, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que hacerlo, los psicólogos tenemos que hacerlo durante el diagnóstico. Yo no puedo aferrarme a solo la respuesta de un test sobre un mismo objetivo, yo tengo que pasar 2 o 3 sobre el mismo objetivo para estar ciertamente confirmar de que eso se está dando y que la respuesta es objetiva. Encontramos lo que es la autoinformación, ¿verdad? Ser autodidacta. Yo le recomiendo a los padres todo libro, toda revista que usted vea donde vienen estudios hechos a lo que es el trastorno de déficit atencional, donde ustedes hablan de cómo llevar una relación con sus hijos con déficit atencional, cómo entender el mundo de los déficits atencional. Todo ese tipo de información, yo le digo a los papás, no la eviten, fórmense, porque lo que tenemos es que entender el mundo en el que está el niño. Encontramos importantísimo, ¿verdad? No conformar la lista, como les decía, de los problemas o de los síntomas. Es que mi hijo es inquieto, mi hijo es impulsivo, mi hijo es un irrespetuoso, mi hijo no sigue. No nos enfaticemos en esa parte negativa, sino por el contrario, más bien resaltémosle las partes positivas, todas aquellas cualidades que nosotros podemos prolongar y que sabemos de que son efectivas y positivas en nuestros hijos. ¿Esto por qué? Si usted a su hijo le empieza a decir, yo creo que eso está en anuncios ha salido, ¿verdad? Si usted le empieza a decir a su hijo, es que usted es un tonto, no sirve para nada, no sea tonto, llega el momento en que el hijo no va a intentar más que usted cambie de opinión. Entonces, por el contrario, ya va a decir, ok, si para mi familia yo soy tonto, entonces me voy por la ley del mínimo esfuerzo, porque de por sí soy tonto. Entonces, no puedo esperar yo nada diferente. Si yo quiero cambiar, ¿para qué me voy a esforzar si todo mi contexto me repite 1 y 1000 veces que yo soy tonto? O sea, estoy cayendo nuevamente en ser tonto, en creer que voy a cambiar. Entonces, ahí todas esas energías que tal vez podía potenciar el niño para cambiar y para mejorar, se disipan. Entonces, por eso, siempre focalicémonos en lo positivo. Dentro del proceso de educación con los niños con déficit atencional se trabaja mucho los modificadores de conducta, lo que son registros, refuerzos y demás. Igual yo le digo a los papás, normalmente estamos hablando que si ya agarramos un niño en edades óptimas, estamos hablando de un niño de 6 o 7 años, 6 o 7 años que tiene que estar repitiendo las mismas conductas desadaptativas. Por lo tanto, no podemos esperar que en la primera semana que estemos implementando modificadores de conducta ya nos cambien. Entonces, en esas semanas donde estamos insertando esos modificadores de conducta, no nos focalicemos en lo negativo, o sea, no nos focalicemos en que, vea Juan, es que usted no cumplió ni lunes, ni martes, ni miércoles, y tal vez cumplió jueves y viernes. Entonces más bien por el contrario, oh, qué bien Juan, mira, lo lograste el jueves y el viernes, excelente amor. ¿Esto qué quiere decir? Que sí podés, esto refleja su capacidad, esto refleja su compromiso, ¿ves amor? Entonces ves, estoy minimizando que 3 días no lo hizo, pero estoy potencializando los 2 que sí lo hizo, y eso lo que va a hacer es que él se motive para entonces la próxima semana no hacer 2, sino lograr intentar hacer 3 o hacer más. Si no lo logra, nuevamente me focalizo en el que lo logró, en lo positivo, y si no lo logró en ninguno de los días, pues dentro de esos días tiene que haber hecho cosas positivas y pues que nos podamos potencializar para reforzarle. Encontramos también dentro de los consejos que le podemos dar a nuestros padres, es que busquen una escuela que disfrute de lo que es la interacción con profesionales. Y yo le digo, he encontrado escuelas desde que me cierran la puerta, desde saber, ¿verdad? O sea, que no me reciben ni una llamada, lamentablemente, y es doloroso, pero así es, a como he topado trabajar con escuelas que es enriquecedor, que de hecho hasta retribución de ellos
en el proceso de aprendizaje, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces hay escuelas que se comprometen para este tipo de estudiantes. Entonces yo les sugiero, si un niño está empezando un proceso de enseñanza y está ya en una escuela y desde ya se vislumbra que la escuela no es anuente a este tipo de procedimientos, a ayudar al niño, a estar en pro de que el niño crezca, cambie de una vez, busque. Y si no, y si está más bien antes, no está inmerso, pues entonces tómese el tiempo de buscar, vaya a entrevista. Acuérdese que normalmente cuando hablamos de escuela, nosotros como padres tenemos la libertad de preguntar, de hablar, de tener una entrevista con los encargados, con el director, y en esas entrevistas, pues, y más yo digo, cuando somos padres con niños diferentes, ¿verdad? O sea, que tienen características diferentes, entonces ahí sí, ahí con más razón yo tengo que buscar una entrevista donde yo pueda hablar con el director y decir, bueno, ¿qué pasa aquí con los niños como mi hijo, verdad? Que tiene déficit atencional, ¿cómo los trabajan? ¿Cuáles son las adecuaciones curriculares? ¿Cómo lo sobrellevan? Esto le hago énfasis porque en adecuaciones curriculares no siempre es letra grande, ni más tiempo, ni leerle las instrucciones, esos son puntos muy generales. Una adecuación curricular específica tiene que ir de acuerdo a las características del estudiante, y como Juan y Pedro no van a ser nunca iguales, por lo tanto no pueden compartir una misma adecuación curricular para Juan y Pedro, ¿verdad? Porque Pedro tiene unas características muy diferentes a Juan. Entonces, cuando hablamos de adecuaciones curriculares, también, padres, no se confíen en qué es eso, que la maestra le dice, no, le estoy dando más tiempo, o sí, claro, yo le estoy haciendo la letra más grande y tal vez el niño no tiene problemas de vista. Entonces, en eso tengan cuidado, y sí les adelanto, en una de estos programas que se están planificando para adelante, viene uno enfatizando a lo que es adecuaciones curriculares, y les voy a dar más consejos al respecto. Entonces, como les digo, busquen, ¿verdad? Infórmense sobre a cuál institución van a ingresar a su hijo, y más cuando tiene características como estas. Vamos a un corte y venimos al último bloque. Centro Educativo Instituto Científico San Marcos, ubicados en Desamparados de Alajuela, carretera al Niño con Cariño. Desde 1998, forjando una buena educación. Impartimos niveles de primaria y secundaria, entre otros servicios. Transportes de estudiantes, soda comedor, accesibilidad a la aplicación de adecuaciones curriculares cuando se amerite. Las tareas y trabajos extra clases se realizan en el centro educativo. Psicóloga de planta. Horario de 7:30 a 2 de la tarde. Centro Educativo Instituto Científico San Marcos. Más información al 2440-0185. En Grupo Mutual estamos de 40 aniversario y para celebrarlo le tenemos los días de promoción. ¿Y promoción en qué? En nuestros créditos, con trámites en 10 días y atractivas tasas de interés. ¡Uy, para cumplir todos los proyectos que tenemos! ¡Claro! Visite las oficinas de Grupo Mutual en todo el país o consulte nuestro Facebook y pregunte por los créditos de vivienda, personales y capital de trabajo, refundición de deudas, multisoluciones y el nuevo bono diferido Vivienda Clase Media. Aproveche los días de promoción de Grupo Mutual. Los especialistas en vivienda. Aplican restricciones. Amas de casa, deportistas, niños, taxistas, vendedores. Anúnciese en radio, el medio más directo y efectivo para dar a conocer la calidad y beneficios de sus productos o servicios a miles de personas en cualquier momento y en donde quiera que se encuentren. ¿Ha pensado últimamente en aumentar las ganancias de su empresa o negocio? Anúnciese en radio. Contacte a esta su emisora favorita o a su agencia de publicidad. La radio no solo pega éxitos, también pega negocios. Péguela con la radio. Péguela con la radio. Técnicos, sacerdotes, oculistas. Radio Alajuela te ofrece novedosos paquetes publicitarios. Infórmate al 2440-9344. Nunca talaremos otro árbol para hacer muletas, porque no habrá más niños paralíticos a causa de la polio. En los últimos 20 años, los Rotarios han ayudado a inmunizar a 2.000 millones de niños. Ahora nos encontramos en el umbral de eliminar este flagelo para siempre. Por eso necesitamos tu ayuda. Gracias a la generosa donación de la Fundación Gates, cada dólar aportado por los Rotarios se duplicará para proteger a todos los niños del mundo y garantizar que la vacuna llegue a quienes la necesiten.
Esta es nuestra oportunidad de erradicar la polio. Rotary, la humanidad en marcha. Si desea ser parte de los Rotarios, comuníquese al 8375-8065 o envíe un correo a jlpacheco@clubrotarioalajuela.com. Mentes Brillantes, ubicado en Los Adobes. Servicios: terapia psicológica, niños, adolescentes, adultos, individual, pareja y familia. Diagnósticos clínicos educativos para descartar problemas de aprendizaje. Intervención conductual de campo, corrección de conductas desadaptativas. Examen para aportación de armas. Programa continuo de estimulación cognitiva que ayuda a ejercitar la mente en niños, adolescentes y adulto mayor. Servicio a domicilio, teléfono 8315-2111, correo electrónico mramirezq@psicologiacr.com. Bueno, regresamos con el último bloque, ya son unos minutitos lo que nos quedan. Rápidamente quiero hacer énfasis en la parte de los padres, ¿verdad? Cuando trabajamos con niños con déficit atencional, yo les digo, papás, no pueden darse el lujo de perder el control como lo pierden sus hijos. Entonces, mantenerse calmos, ¿verdad? Mantener siempre la cordura, mantener la estructura de la situación. Recuerden que ustedes son los mayores, son los adultos, son los que tienen conocimiento sobre lo que está padeciendo su hijo, por lo tanto, tiene que buscar la manera de mantener usted el control de la situación y no permitir que sea el hijo el que la asuma. También es importante, papás, no tiendan a aislarse. Cuando normalmente los padres que tienen que enfrentar este tipo de situaciones con sus hijos tienden a aislarse, ¿verdad? A no participar de las actividades sociales, a quedarse en casa, a no ir a las fiestas de cumpleaños ni nada, por el sentimiento de que mi hijo estorba, ¿verdad? O que no tengo la facultad de dominar a mi hijo, entonces antes de que me vaya a hacer un berrinche ahí delante, entonces mejor me quedo en la casa. Eso evitarlo 1000 por 1000. Porque nada hacemos con que nuestros hijos se queden en casa si somos entes totalmente sociales. Entonces, tarde o temprano su hijo va a salir de casa. Lo mejor acá es entrar en un plan, en un programa de cómo desarrollar esas habilidades sociales a mi hijo, cómo ayudarle a llevarlas a un buen término, cómo ayudarle a que socialice. Yo les digo, existen programas de entrenamiento de habilidades sociales dirigidos a esta población, a los padres de familia también. Existen técnicas de modificación de conducta, como les decía, que se siguen al pie de la letra con las instrucciones y las sugerencias del profesional. Son planes muy exitosos. Entonces, nada hacemos con aislar a nuestros hijos, si tarde o temprano va a salir. Y si no le enseñamos a cómo comportarse, a cómo tener control de sus impulsos, nada hacemos. Vamos a seguir con el mismo problema. Entramos también a la importancia de que los padres tengan una estructura dentro del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Normas y límites no se cambian, ¿verdad? No se negocian, son establecidas desde que nacen nuestros hijos y hasta la fecha que nos partamos de este mundo van a estar así establecidas. ¿Qué es? El niño con este tipo de trastorno necesita mucha rigidez en esas estructuras. No puede estar usted, hoy sí, porque hoy estoy feliz, entonces sí, vaya, salga, haga, pero mañana estoy que estresada, entonces todo lo contrario. Eso es totalmente negativo para los pequeños. Entonces necesitamos, ya le digo, estructuras con límites y normas claras. Hay que alimentar actividades creativas en este tipo de población, porque lo mismo, son personas que necesitan rigidez, que necesitan ese mantenimiento continuo en normas y disciplina, y no hay nada mejor para nosotros como padres que ayudarnos con actividades creativas como la pintura, el dibujo, deporte, ¿verdad? La escuela de fútbol, la escuela de natación. Ese tipo de disciplinas son muy favorables para el tipo de niños con trastorno de déficit atencional. Entramos también en lo que es conocimiento, papás. Dese el tiempo de conocer a su hijo, de saber cuáles son las situaciones que lo perturban, que lo alteran. Llega un momento en que uno como papá los conoce tan bien que entonces lo que hacemos es hacer planes de contingencia para cuando se den, o del todo tratar de que se eviten. Y regular la cantidad de tiempo de ver televisión y videos, ya que este tipo de niños, como les digo, tienen una energía diferente a nosotros, entonces es mejor que la canalicen en deportes o en actividades físicas de movimiento. Y
ya para cerrar, pues como papás, ayudar a establecer a nuestros hijos, ayudarle a que aprendan a cómo establecer prioridades, porque el niño con déficit atencional, como les digo, tienden a ser impulsivos, no analizan, actúan y después piensan. Entonces nosotros como papás tenemos que ser reguladores y ayudarles a que ellos primero prioricen y vean las consecuencias de sus actos, y eso nos toca a nosotros papis nada más, no se lo podemos delegar ni a la maestra, ni a mi abuela, ni a mi mamá, es a nosotros como padres de familia y encargados de nuestros hijos. Como siempre son temas muy extensos, ¿verdad?, que nos daría para un programa y más hablar sobre este tipo de trastornos, pero lo que quería era darle una reseña de lo que era déficit atencional, de cómo debemos actuar nosotros como padres, qué es lo que debemos procurar encontrar. Entonces espero que haya sido un espacio bastante productivo para ustedes, papás, que haya llegado al objetivo, que era pues ayudarle a construir, ¿verdad?, más sobre este tema, tener más información, un poco más verdadera, confidencialidad, y es nada más decirles, quedo a su disposición, alguna sugerencia, alguna duda, no dude, valga la redundancia, llamarme 8315-2111. Recuerde que estuvo con ustedes la doctora Magali Ramírez Quesada y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias por acompañarme. Mentes Brillantes al Aire, con la doctora Magali Ramírez Quesada, psicóloga. Un espacio de tertulia que tiene como único fin ayudarle a construir una mente sana. Lunes de 9 a 10 de la mañana, aquí en Radio Alajuela, la radio de los alajuelenses. En Radio Alajuela 1120, usted tiene variedad, música, noticias, humor, consejería, palabra, deportes, orientación.